La pandemia del coronavirus, ya lo saben, ha sido sin duda la gran protagonista de este año 2020. Para conocer cuál ha sido la gestión desde el área de salud pública, nos hemos trasladado hoy hasta la Consejería de Sanidad. En ella vamos a hablar con el consejero, con Javier Guerrero, sobre cómo fue esa primera ola, sobre cómo ha sido la cruenta segunda ola que tantos fallecidos ha dejado y sobre las medidas que se van a tomar a lo largo de los próximos meses. También sabremos si el consejero es optimista sobre lo que nos espera para el año 2021. Lo van a ver a continuación. Como les decíamos, hoy nos hemos trasladado hasta la Consejería de Sanidad para hablar con el consejero, para hablar con Javier Guerrero. Muchísimas gracias por recibirnos. Hombre, gracias a vosotros por esta vuestra casa, de haber venido y de haberme dado la oportunidad de poder hablar y decir algo. Nunca hubiéramos pensado que el ámbito sanitario se iba a convertir en algo tan fundamental en nuestras vidas, pero de pronto en este 2020 no hemos hablado de otra cosa. Empezábamos el año pensando que el coronavirus era una cosa que nos pillaba lejos, era una cosa que se estaba reproduciendo en Asia, y cuando nos quisimos dar cuenta, en el mes de marzo se convirtió en el auténtico protagonista de nuestro año. Como consejero, ¿esperabas que ese virus que estaba en China en aquel momento tuviera la repercusión que ha acabado teniendo en nuestro país y en nuestra ciudad? Hombre, vamos a ver, yo empecé mi mandato en el 2019 y empecé con la rabia. Después vino la salmonela de la feria, después vino un brote de hepatitis, después vino un brote de meningitis, y yo pensé en enero, digo, este año creo que voy a estar más tranquilo, siempre con ojo avizor, pero creía que iba a estar más tranquilo. Pero ya en febrero, en las primeras reuniones que tuvimos en Madrid, en el Consejo Interterritorial, el tema estrella era el coronavirus. En un principio nos creímos todo lo que nos dijeron, que esto parece que si iba a pasar de soslayo, que no iba a afectar a mucha gente, todo eso fue lo que dijo el doctor Simón. Pero evidentemente cada vez que nosotros teníamos una conferencia o teníamos una reunión, veíamos que esto se iba agravando cada vez más, efectivamente, hasta que ya al final la explosión del virus en España, pues fue verdaderamente ya lo conocido por todos. En un principio no pensábamos verdaderamente que eran así, puesto que nos informaban de otra manera, pero ya a mitad de febrero prácticamente vimos que no, que esto venía en serio y que esto iba a cambiar nuestras vidas en los siguientes meses. Llegaba el mes de marzo, llegaba ese 14 de marzo en que se decretaba el estado de alarma, en el que todos nos íbamos a casa, en el que se tomaban una serie de medidas de protección para frenar la expansión del virus, y lo cierto es que durante esa primera ola el coronavirus estuvo muy controlado en Ceuta. Sí que hubo casos, sí que se produjeron varios fallecimientos, pero lo cierto es que la primera ola pasó con cierta suavidad. Sí, la primera ola, primero porque era la novedad de la enfermedad infecciosa, la gente empezó a cogerle miedo porque se estaban hablando de muchísimos fallecidos, se estaban hablando ya de las UBIs, se estaban hablando de los ingresos en hospital. Pero también tuvimos un dato a favor, que fue el confinamiento total que hicimos y la suspensión del barco. Acordaros que el Ministerio de Fomento cerró el puerto y cerró todas las comunicaciones. Eso quizás fue un poco lo que nos ayudó entre eso y todas las medidas que pusimos en marcha desde esta ciudad para precisamente ayudar a toda la población, aquellos confinamientos que hicimos, que hemos vuelto a hacer otra vez, de edificios enteros, de domicilios, la ayuda que estuvimos dando a la familia, el hotel que lo teníamos ahí preparado, el hostal que lo tuvimos también que utilizar y se estuvo utilizando durante algunos meses, acogiendo a personas que no tenían posibilidad de tener el confinamiento en sus domicilios. Es decir, la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también fue muy importante. Es decir, fue una evolución de marzo a junio verdaderamente importante. Fuimos cumpliendo las fases de desescalada
poco a poco. Hubo un momento que nos costó mucho. Incluso hubo una fase, acordaros, que no dimos el paso adelante. Yo estuve reunido con mi equipo y pensamos que lo mejor era no dar el paso, sino quedarnos donde estábamos. También estuvimos valorando muchísimas cosas que estuvimos haciendo y eso nos convirtió probablemente en lo mejor de España en el aspecto de todo. Está claro que después vino lo que vino, pero la primera ola pudimos sobrellevarla muy bien, pero también teníamos el confinamiento famoso, que eso nos ayudó bastante. Eso es lo que te iba a comentar. Sin embargo, llega el verano, comenzamos a movernos con una cierta libertad y con el mes de septiembre llega la segunda ola. Una segunda ola que ha sido muy cruenta en Ceuta. Decir cualquier otra cosa sería engañar a quien nos está escuchando. Ha sido una segunda ola cruenta no solo por el número de contagios, sino también por el número de fallecimientos, de víctimas mortales que se han producido en esta segunda etapa. ¿Hacen autocrítica? ¿Qué se ha hecho mal o qué considera la Consejería de Sanidad que se ha hecho mal en esta segunda ola para que los datos fueran los que eran hace un mes? Ahora ya estamos bastante mejor. Sí, vamos a ver, hombre, hacer mal, yo creo que, aunque sea verdaderamente un poco egocéntrico decirlo, no creo que hayamos hecho nada mal, al revés, hemos avanzado muchísimo. Lo que ocurre es que a lo mejor quizás no hemos llegado a la población con los mensajes que nosotros queríamos dar. Está claro que la segunda ola no ha venido solo a Ceuta, ha venido a toda España. Hemos pagado un precio muy caro, hemos pagado un precio de 57 fallecidos. Ese es un precio muy caro que hemos tenido que pagar. Quizás para mí la explosión que tuvimos quizás fue porque lo que he comentado, que no supimos llegar a la gente, a lo mejor esos mensajes de salud pública, porque sí es verdad que todos los brotes que hemos tenido y la masificación de los brotes que hemos tenido han sido fundamentalmente brotes familiares, no han sido brotes sociales, por ejemplo, ¿no? Sino que han sido más bien brotes familiares, de no guardar las distancias, de no guardar el confinamiento, de estar sin mascarilla, de los besos, de los abrazos. Es decir, hemos tenido entre todos quizás un poco la culpa de esa expansión que ha habido aquí, de esa transmisión comunitaria que al final prácticamente la controlábamos, pero a duras penas, porque al final fue muy duro esta segunda ola. Entonces yo creo que esto nos tiene que servir un poco para el futuro, en caso de que pudiera venir una tercera ola. Tenemos que saber, tenemos que aprender y tenemos que cumplir las normas. Es la única manera que tenemos. Si no nos cuesta la mascarilla, las manos, la distancia, no nos cuesta trabajo hacerlo. La autocrítica, pues probablemente yo verdaderamente pienso que ha sido ese prácticamente, porque hemos hecho todo. Nosotros ahora mismo incluso estamos haciendo hasta un estudio de las aguas fecales de todos los barrios para saber por dónde podemos tirar, para saber por dónde podemos cumplir y hacer los test de antígenos. Nos ha costado muchísimo tener los test, nos ha costado muchísimo montar el punto COVID, nos ha costado muchísimo atraer a la gente, y aún así que tenemos un punto COVID, la gente no viene. Muy poco, porque el punto COVID tiene un más de 90% de asistencia, lo cual estadísticamente es significativo y la verdad que prácticamente es real. Pero hay veces que no viene la gente, faltan 5, faltan 4, faltan 10 y verdaderamente no nos estamos dando cuenta. Yo creo, si me permites, que el problema es que somos responsables, y yo creo que sí, que todo el mundo es responsable, entre comillas. El problema es que nosotros no hemos tenido de cerca el miedo, solamente lo han tenido aquellas personas que han fallecido, las familias de los fallecidos o algunos ingresados. Ellos sí han tenido verdaderamente miedo, pero sigo diciendo lo mismo. Hemos pagado un precio muy alto por quizás no haber cumplido con las condiciones y las medidas que nosotros estábamos luchando. Desde el inicio de la pandemia se viene hablando de una cuestión que yo sé que no es competencia de la Consejería de Sanidad, pero que sí que ha preocupado y mucho a los ceutíes, que es lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas. Ceuta se ha situado a la cola en el número de pruebas diagnósticas prácticamente durante toda la pandemia. De hecho, lo sigue estando, a pesar de ese incremento con el establecimiento del punto COVID. Eso hacía que la positividad en Ceuta fuera muy elevada, eso hacía que no se detectaran muchos casos y eso hacía, bueno, pues que el número de contagios se incrementara, porque claro, había contactos entre las personas. ¿Has abordado eso en muchas ocasiones en el Consejo Interterritorial, la cuestión que tenía que ver con el incremento de las pruebas? Sí,
verdaderamente, ya no solo yo, sino el presidente, en todas las comparecencias que había los domingos, en las conferencias de todos los presidentes, siempre pedía lo mismo, pedía más ayuda en el sentido de más médicos, más enfermeras, urgencias, UBI, todo eso lo ha pedido constantemente. Entonces yo pienso que aquí tenemos que tener en cuenta dos caminos que hay en esta ciudad: el camino de la salud pública, que es lo que depende la consejería, y el camino asistencial. La gente aquí está muy equivocada porque hay muchos mensajes de que nosotros contratemos enfermeras, de que nosotros contratemos personal. Nosotros no tenemos, eso es la parte asistencial, el Ingesa. Está claro que para las pruebas diagnósticas nosotros ahora con los test diagnósticos sí podemos trabajarlos porque es en el momento, pero las pruebas diagnósticas previas no podíamos hacerlo. Se necesita un laboratorio, se necesitan microbiólogos, se necesita un área asistencial. La ciudad es de salud pública, no es asistencial. Eso es un tema que mucha gente no lo entiende, o no lo comprende, o no quiere verlo. Pero está claro que en Ceuta hay dos temas muy importantes: el asistencial, que son los que tienen que hacer las pruebas gordas, que son los que tienen laboratorio, que son los que tienen la urgencia, que son los que tienen la UCI, que son los que tienen la atención primaria. Nosotros somos los encargados de la salud pública, de todas las medidas higiénicas, de todas las medidas sanitarias, de controlar esa salud, de hacer cumplir las normas. Es que es completamente distinto una cosa que otra. Aún así, nosotros montamos los rastreadores, porque los rastreadores son de la ciudad. Son los verdaderamente efectivos y reales, son los de la ciudad. La ciudad ha hecho un esfuerzo de contratación de 16 personas que están actuando de rastreadores a la orden de la doctora Ana Rivas, sobre todo. Es decir, ellos son los que tienen que hacer el rastreo verdadero de todos los contactos. Y después la ciudad ha hecho un esfuerzo que no se puede imaginar cómo, montando el punto COVID también, para la ciudad nada más. Eso es salud pública, eso es lo que nosotros estamos haciendo y nosotros creemos que está haciendo bien. En relación al Ingesa, evidentemente yo no voy a entrar en relación al Ingesa, creo que ellos tienen su trabajo, lo hacen bien y ellos tendrán su responsabilidad en ese aspecto, pero lo que le toca a la ciudad, a la consejería, a la salud pública, está completamente en su línea y completamente muy bien hecho, al menos eso es mi opinión. La separación entre el área de salud pública y el área asistencial, que solamente ocurre en dos territorios, si no me equivoco, en Ceuta y en Melilla, ¿ha complicado la gestión de la pandemia? ¿Ha sido difícil coordinarse? Sí, la verdad que ha complicado todo porque es muy difícil gestionar dos áreas completamente distintas, con dos presupuestos completamente distintos. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cantidad ha recibido la ciudad, la consejería de Ceuta del Ministerio de Sanidad o del Gobierno de España? Nada, cero. Sin embargo, el Ingesa sí ha recibido material, sí ha recibido mascarillas, sí ha recibido batas, sí ha recibido material de pruebas diagnósticas, sí ha recibido. Nosotros no hemos tenido que buscar nosotros todo nuestro trabajo, ¿entiendes? Es decir, eso es que la gente tampoco lo sabe, pero la ciudad, por parte del Gobierno central, no hemos recibido nada. Porque nosotros no tenemos los test de antígenos, nosotros no tenemos mascarilla, nosotros no tenemos guantes, nosotros no tenemos nada. Lo hemos tenido que comprar nosotros en ese aspecto. Es cierto que la delegación de gobierno de vez en cuando recibía mascarilla y ella, como bien sabéis, bueno, pues esa delegación lo ha donado a grupos vulnerables, al CERMI, a Cruz Roja, perfecto. El Ingesa lo tiene todo. Cierto que el Ingesa con nosotros se ha portado fenomenal, porque nosotros le hemos pedido que nos presten mascarillas y nos dieron 500, nos dieron 2000, pero nosotros personalmente, de decir, la ciudad de Ceuta ha recibido del Gobierno central o del Ministerio de Sanidad tanta material, nosotros no hemos recibido absolutamente nada. Todo ha sido trabajo del presidente en comprar todo lo que tenemos ahora mismo y todo lo que hemos hecho. Hay otra cuestión que pone en evidencia también esa dificultad, y me voy a los datos. Diariamente recibimos un parte de Ingesa que se emite a las 12 del mediodía y luego por la tarde tenemos acceso, como todos los medios, al boletín que emite el Ministerio de Sanidad, donde aparecen otros datos diferentes. A lo largo de las últimas semanas hemos visto cómo esos partes se separaban. En un primer momento el parte de las 12 se emitía de forma conjunta porque los datos eran dispares, no coincidían los datos que daba el parte de Ingesa por la mañana con los datos que daba el Ministerio de Sanidad por la tarde. Unos datos, los del Ministerio de Sanidad, que precisamente eran enviados desde esta consejería. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué esos datos no coinciden?
Pues esos datos no coincidían por un motivo. Ingesa publicaba los datos de positividad del Ingesa, los que ellos hacían, ¿no? Lo que ellos hacían, es decir, nosotros tenemos tantos positivos en el Ingesa de sus puntos, que era urgencia del hospital y creo que era la urgencia del antiguo ambulatorio de las Puertas del Campo, y entonces ellos publicaban esos datos, ¿no? Y luego las curaciones eran porque preventivas les daba el alta. Pero es que la ciudad recogía varias fuentes, recogía esos datos y recogía también test o anticuerpos, bueno, test diagnósticos, por ejemplo, de defensa y, por ejemplo, de todos los laboratorios privados, que esto no lo contemplaba Ingesa. Entonces eso nosotros teníamos que unirlo a los números de Ingesa y eso es lo que trasladábamos al Ministerio y esa es la gráfica que salía real. Por eso era la disparidad, porque Ingesa solo publicaba los datos del Ingesa, sin embargo nosotros publicábamos los datos de toda la ciudad. Y ya una última cuestión, se lo estoy preguntando a todas las personas que están pasando por estas entrevistas de balance del año 2020. ¿Es optimista? ¿El consejero de Sanidad cree que 2021 va a ir mejor que 2020 o, sin embargo, la amenaza de esa tercera ola que se cierne sobre nuestras cabezas y que está prevista para el mes de enero o febrero hace que en este caso seas menos optimista respecto al futuro? Bueno, optimismo, yo no voy a decir si soy optimista o no, yo solamente quiero decir tres cosas. Uno, tenemos la línea de las posibles vacunas que vengan a Ceuta, una línea que ayer precisamente estuve trabajando en persona con el ministro de Sanidad pidiendo más vacunas para Ceuta. Fue un poco una conversación tirante, pero le pedí más vacunas para Ceuta, por favor, porque nosotros tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia de esta ciudad, la frontera que puede estar abierta, que puede venir la gente, que podemos tener una explosión de casos. Es decir, no soy muy optimista en ese aspecto porque me da miedo todo lo que pueda ocurrir. Entonces, esa es una de las líneas más importantes para mí. Las vacunas, que por favor tengamos todas las vacunas y cumplamos todas las fases como quiere el Ministerio. En segundo lugar, está claro que me da mucho miedo la tercera ola, me da mucho miedo porque la segunda ya ha sido muy dura, esperemos que la tercera no lo sea tanto. Para no llegar a esa tercera ola, que es lo tercero que yo quería decir, yo necesito de la ayuda de todos. ¿En qué sentido necesito de la ayuda de todos? En que cumplan las medidas, simplemente cumplan las medidas. Nosotros no podemos ahora celebrar la Navidad y no cumplir las medidas, porque a lo mejor en estas Navidades vamos a estar con gente que el año que viene a lo mejor ya no están. A lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos no van a estar el año que viene porque se han contagiado del coronavirus. Ahí es donde yo voy. Esto no lo pensamos el futuro, pero hay que pensarlo ahora mismo. Entonces, optimismo, no voy a decir que soy optimista, me da miedo precisamente porque no cumplamos con las normas, no cumplamos con los requisitos, no cumplamos con las medidas. Y esas cenas de Navidad, esas cenas de Nochebuena que pueden venir, y a lo mejor están nuestros padres, nuestros abuelos, repito, si no lo hacemos bien, podemos hacer que el año que viene no estén, y eso es un precio muy alto. Consejero de Sanidad, Javier Guerrero, muchísimas gracias por habernos recibido en la consejería y por habernos ayudado a hacer balance de este año 2020, un año que sin duda lo ha cambiado todo. Muchas gracias a vosotros por venir, evidentemente encantado de esto, y bueno, espero que todo lo que digo y el miedo que tengo para los próximos tiempos no se cumplan y podamos decir que me equivoqué y que podamos decir que todos los ceutíes hagamos la demostración de lo que somos capaces, porque Ceuta es un pueblo en donde sus ciudadanos, sus personas son capaces de todo y de más, pero para eso tienen que darse cuenta y tienen que creérselo, que podemos intentar luchar. Entonces ahí tenemos la Navidad, ahí tenemos nuestra demostración, vamos a demostrar de lo que somos capaces y ojalá que nuestros abuelos, nuestros padres, que hoy están con nosotros, sigan estando el año que viene. Muchas gracias.